que pues celebró tantas hazañas y goles de chilena, también de este gran pues jugador. Hasta aquí nuestro feedback digital. Buena tarde a todos. Buena tarde para ti, Ricardo. Así es, paz a su alma. Bien, y tenemos menciones. Dale más velocidad a tu hogar con 1000 megas. Contrátalo hoy y recibe 25% de descuento por 3 meses. Para más información, visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com. Avanzamos con nuestra agenda y los invitados de hoy. En esta oportunidad, en la sala virtual se encuentra conectada Mayrelia Vidal, miembro del grupo de Mamitas Azules de Panamá. Bienvenida, Mayrelia, un gusto tenerla aquí, sobre todo para escucharla con este comunicado que a través de la fundación, entiendo, ustedes han hecho público y se han pronunciado en nombre y como voces de padres de familias y familiares de niños con espectro autista. Bienvenida, cuéntenos. Hola, mucho gusto. Soy Mayria Vidal de Mamitas Azules. Bueno, hago la salvedad que todavía no somos fundación ni asociación. Somos un grupo independiente de padres y madres de niños y adultos con autismo. Y gracias a, hemos tenido otros grupos aliados que comparten el mismo ímpetu de que debemos hacer conciencia a la sociedad y al gobierno y al futuro gobierno del país. Entiendo Eh, que hace unos días se dio una situación que pudimos ver a través de algunos medios de comunicación que aparentaba ser un acto, pues que la mamá lo percibió como violento hacia su hijo que estaba recibiendo terapia. Cuéntenos un poco para los oyentes que no han podido ver el, el, el video, ¿qué fue lo que sucedió? Bien, no puedo entrar mucho en el tema debido a que este tema está siendo investigado por las autoridades competentes. Los padres tomaron lo que corresponde como ley a poner una denuncia y me enteré como creyente. Lo que yo puedo mencionar es que como padres sentimos que el trato fue inadecuado de parte de la profesional hacia la niña, siendo una niña dentro del espectro autismo y siendo no verbal. Pero este caso, por lo menos, se pudo evidenciar por medio de un video. Pero hay muchos casos que no se pueden evidenciar. Hay muchas madres que me escriben a diario informándome, pero que al final no se puede tener un sustento legal porque no hay un video o porque no hay una foto. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos hacer el llamado y no es irnos contra todos los profesionales, porque tenemos en Panamá profesionales de calidad, pero que necesitamos concientizar primero al profesional, al educador, al padre de familia que recibe este diagnóstico. Primero, ¿qué es el autismo? Cómo abordar el autismo al niño y a la familia. Entonces, eso es lo que queremos llevar nosotros, no solamente como grupo de Mamitas Azules, porque, ok, nosotros somos un grupo que la mayoría lo conforma madres, pero hay papás, hay abuelos, hay tíos. Eh, Considero que a veces la sociedad nos etiqueta a nuestros niños a, Sí. a no tener un comportamiento social que consideren ellos adecuados y lo consideran como berrinchosos, groseros, Ujú. cuando un niño está teniendo es una crisis, porque muchos de nuestros niños no tienden a poder conversar o a expresar sus emociones como usted y yo podemos hacerlo. Entonces, eso es lo que como grupo, porque yo solamente soy la representante del grupo, porque todas en mi grupo opinan y todas las opiniones son válidas. Claro. Eh, es qué podemos hacer como país, a dónde queremos llevar, porque ahora mismo la mayoría son niños, pero ya yo tengo adolescentes y adultos en el grupo. ¿Qué va a pasar cuando nuestros niños sean adultos? ¿Qué sociedad les va a acoger cuando mamá y papá ya no existan? ¿Hay un Ujú. lugar que los pueda brindar esta protección? Es importante que podamos analizar y me gustaría que sea analizado ahora que hoy esperamos que sea aprobada la ley de autismo Sí. en Panamá, que sea aprobada, pero que también sea aplicada y que si tengamos que mejorarla, la mejoremos.
¿Cuál porque es el estatus, Mayrelia, de esa ley 467 que precisamente dicta normas legales de concientización sobre el abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos del espectro autista? Porque fíjese, esto no es un tema que solamente se tiene que enfilar, como dice uno, los radares hacia el personal de la salud, sino también en la escuela. O sea, si no tenemos educadores que estén concientizados y además sensibilizados en cómo tratar a un niño con este espectro autista, vamos a tener la misma situación, temas de quizás actos de poca paciencia, actos de violencia, que de pronto no nos vamos a dar cuenta y como dice usted, cuál es el lugar o el país que estamos dejando para que sean incluidos estos niños y niñas. primero tenemos que empezar con educar al padre. Recordemos algo, toda mamá y todo papá cuando concibe un hijo, desea un hijo y pone la mira, un hijo que haga deporte, que sea el cuadro de honor en el colegio. Me explico. Entonces, cuando te dan el diagnóstico de autismo, porque lo llevas a un pediatra, porque primero pasas por un pediatra y le dices, es que yo veo que mi hijo dejó de hablar o que no habla, porque hay dos formas de presentarse el autismo. Hay niños que nunca hablaron y en mi caso mi hijo sí habló, Ujú. pero tuvo un retroceso que al Ajá. yo haber leído, ya yo estaba, antes de ser madre, ya yo había leído por muchos temas, eh, Ujú. por sensibilizarme por el tipo de trabajo también comunitario que hago, Ujú. me pude percatar de esas banderas rojas que tenía Jeremy. Jeremy es mi hijo que tiene 5 años Ok. y empezó a dejar de hablar, empezó a jugar de una forma repetitiva, a ser muy estricto en la rutina y yo pude buscar un médico. Bien, yo me fui directamente a un neurólogo, que fue Ok. pero muchos padres tienen que entrar por el sistema de salud, que primero es un pediatra y que el pediatra te diga, sí, muchos de pediatras te dicen, no, usted es el que está mal. Y Así entonces es. ahí atrasamos un diagnóstico, Claro. dilatamos el diagnóstico, ponemos la vendaje a la madre y la Ujú. madre Así quiere es. escuchar eso, la madre quiere escuchar que no pasa nada. Ujú. Pero hay muchas madres que sabemos y vamos por nuestra intuición. Así Entonces, primero es. hay que educar a esas mamás y futuras madres Ujú. de el autismo, del síndrome de Down, cómo recibirlo, acompañarla en ese duelo. Es un duelo, porque es un duelo del hijo que quise tener y que tengo, el hijo que tuve y que ya no tengo y que ahora tengo otro. ¿Y cómo lo manejo? ¿Cómo manejo esta conducta? ¿Cómo manejo el que mi hijo no acepta todas las comidas? Uno puede ser porque no tolera, ejemplo, algunas texturas, que es un tema sensorial. Muchas veces son Ujú. afectados por el tema sensorial. Y, y esa terapia, ese tipo de terapia sensorial, tampoco la brinda las autoridades, no la brinda el gobierno. Y tenemos que invertir en esta terapia sensorial que es para que funcione todo. También tenemos que invertir en la terapia de modificación de conducta. Si no podemos poner un niño que esté con una fonóloga, si no hemos pasado por una parte conductual cuando el niño no se puede mantener sentado. Para que el niño funcione en un sistema escolar, tenemos que pasar por un terapista de modificación de conducta para que el niño se mantenga sentado en un salón de clase. Entonces, es un trabajo de familia, de sistema de salud, de educación y de sociedad. Y eso es lo que queremos. Yo doy gracias a todos los grupos, porque aquí estoy representando la voz de todos los grupos de padres y madres de niños con autismo y con diferentes capacidades especiales, porque muchos también necesitan estos tipos de terapias. Y por eso hacemos un llamado a que también se haga una inversión en estas carreras. Exacto. Necesitamos más neurólogos, personas de Usted tiene todo las tienen que datas, llegar hasta licenciada, perdón, usted tiene las datas precisamente de cuántos neurólogos, con cuántos neurólogos cuenta Panamá versus las estadísticas de niños con espectro autista. Me decía precisamente una de las madres que estaban un poco preocupadas
porque hay aumento de casos y precisamente ante la falencia de neurólogos, incluso en el sector público, porque puede que haya, pero en el sector privado, en donde pudiera ser que la madre no tenga el recurso para pagarlo, para dar esa secuencia y ese tratamiento que hay que darle durante todo el tiempo a ese niño. ¿Cuál es la Bien, data que usted maneja? eh, no superan 10 neurólogos. No superamos los 10 neurólogos infantiles, pediátricos. Y según estadísticas, dicen que no son ni siquiera estadísticas de Panamá, que uno de cada 160 niños es autista. O Pero sea que aquí en yo, Panamá no viendo, tenemos una data. todavía no tenemos una data real que esperamos que se realice y esto es a lo que yo también estoy empujando, que tengamos una data, porque al tener una data, tener un censo solamente del efecto autista, podremos tener un trabajo, gobierno y sociedad. Aquí no Hacer estamos políticas dirigiendo. públicas. Exacto. ¿Por qué? Porque si tiramos un proyecto de ley, pero aquí nos estamos dirigiendo, ¿cómo vamos a hacer un abordaje de diagnósticos? Uno, diagnóstico a tiempo, porque aquí en Panamá se está esperando hasta los 5 años Ujú, para firmarte un así es. diagnóstico. Mi hijo, yo le vi estas necesidades a los 2 años y medio y fue firmado a los 5 años. Yo como madre tomé la decisión de empezar a abordar terapia sin diagnóstico, pero yo soy una Mm, madre que puede, que económicamente no soy pudiente, pero trato en lo posible, por lo claro, menos una terapia esta semana, la otra terapia la otra semana, porque son alrededor de 3 terapias por semana, pero pongamos a analizar terapia de fonología, terapia conductual, terapia sensorial, terapia ocupacional, muchos ujú, necesitan fisioterapia. exacto. Eh, entonces, ¿cuánto más o menos aproximadamente? Casi de 1.500 a 3.000 dólares por Es el mes, presupuesto. ¿Y cómo el avanza, presupuesto. ¿Cuánto ganamos? Jeremy? ¿Cómo avanza Jeremy? Jeremy se mantiene siendo no verbal, Mm, conductualmente ha avanzado grandemente porque tenemos un equipo familiar que trabaja en conjunto conmigo, porque yo tengo que salir al campo laboral para sostener a mi hijo. Y em, Y también la parte educativa. Realmente, Jeremy, el IPE no se da abasto y ujú, tuve que el año pasado ingresarlo a un colegio, una escuelita regular, y la maestra tuvo todo el deseo y amor a ayudar a mi hijo, y a pesar que no había tenido la experiencia, eh, tuvo ese deseo y lo hizo bien. Fue un ujú. trabajo en conjunto entre maestra y mi persona. Padre de Y no familia, todas claro. pero no no todos, tristemente, licenciada, no todas las madres tienen esta oportunidad. Así Eh, es. si usted ha visto en las redes los comentarios que me están llegando, madres diciendo, me han excluido a mi hijo, no aceptan, Ujú, al decir que son autistas, no los aceptan en las escuelas públicas, privadas. así En las es. escuelas públicas las maestras me dicen que no puede, que es un niño problema, y cuando, tristemente, muchos de nuestros niños tienden a ser impulsivos. Sí. Al maestro no analizar que el niño es impulsivo y bueno, ante la sociedad también, eh, lo abordan como el niño agresivo, ¿ok? Pero hay temas sensoriales, auditivos. Si hay mucho ruido, Ujú, muchos de nuestros niños tienden a taparse los oídos así es. o a esquinarse. Entonces, tenemos que analizar eh, que también necesitamos que cuando se hace esta inclusión al sistema educativo Meduca, cuando pasa del IPE al Meduca, el educador necesita un asistente, porque estamos lidiando, ¿cuántos niños lidiamos en el Meduca? 30 niños sin Uh, salón. y Pongamos hasta a más, 20 de sí. 30 niños, hayan dos autistas o un autista y un niño con poca movilidad. Eh, no sé, va a decir, no es, quizás es que no es que el maestro no quiera, a veces es que el maestro No, no se puede da dar el abasto. abordaje. Claro, no puede. Entonces Ujú. tenemos que también ser conscientes y ojalá que este llamado que hemos hecho a la sociedad, los gobernantes de este país, empecemos a trabajar en conjunto. No, no solo, sino en conjunto, que es lo que queremos. Quizás podamos ser un ejemplo ante la sociedad, pero hay que empezar a trabajar. Entonces, el estatus de esta ley, ¿conoce cuál es el estatus? Si se Tengo, aprobó, si por lo en este menos momento, está
en Tengo entendido, agenda de los diputados para tengo entendido que abordarla. hoy entramos a tercer debate. No he podido ahora mismo ver si fue aprobado o no. Estamos en Ujú. tercer debate. Tengo entendido que el día de hoy debería ser aprobada y esperamos que sea aprobada. Eh, pero que sea aprobada y aplicada, porque tenemos leyes de discapacidad ya. Ya tenemos, Claro, ya claro. tenemos leyes de inclusión. Pero ¿se está dando la inclusión? ¿Se está supervisando que se haga inclusión? No tenemos muchos restaurantes que tengan el menú en pictogramas. Ojalá que no sea un restaurante, que tengamos varios. Muchos de nuestros niños no verbales, ese es el método de comunicación. Necesitamos más. Necesitamos también que en el sistema educativo también se brinde esa oportunidad, porque no todos los niños aprenden igual. Mi niño no Así es. verbal aprende visualmente, aprende de forma didáctica, divertida, juego, porque es la forma en que su cerebro puede captar el aprendizaje. Otros aprenden auditivamente, pero hay que ver cómo abordar. ¿Qué Hacer elementos una verdad, importantes qué elementos importantes, Mayrelia, contiene la ley que considera usted van a ser esos cambios de los cuales estamos hablando? según lo que he leído, que va a ser un abordaje en el sistema de salud. Yo espero que de verdad este abordaje del sistema de salud y educativo se dé y en esa parte, en la inversión de las carreras de neurología, porque casualmente hablando con una docente, me decía que ella se había ido a especializar a diferentes países, pero que estos títulos no habían sido avalados por el Ministerio de Educación, tristemente, porque la joven estudió neurodesarrollo. ¿Cuántos desearíamos tener un maestro especializado en neurodesarrollo, verdad? ¿Por qué no damos beca para que los educadores eh, se especialicen en esta área? El proyecto de ley eh, me habla del sistema de salud, pero tenemos un centro, si no me equivoco, en Juan Díaz, que esto no ha sido, no ha sido abierto al público. Personas que llevan 4 años esperando que se abra. Cuando el hijo tenga 10 años no va a poder entrar a ese lugar, si lo inauguramos este año. Qué triste, porque ahí es donde según iba a estar todo completo para hacer un abordaje del autismo y de otras condiciones neurológicas, porque no es solamente autismo. Tenemos el déficit de atención, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Ahora, usted señala, por ejemplo, en su intervención de que no hay más de 10 neurólogos. En ese sentido, hay un gran desafío en materia de salud. Quisiera que nos profundizara, amén de esta falencia que tenemos de especialistas, puntualmente neurólogos, ¿qué otras áreas de la medicina se tendría que pues impulsar a través de este proyecto de ley 467, que no solamente tiene que ir encaminada a crear conciencia de ese abordaje tiene que ser integral, sino también contar con ese equipo interdisciplinario que tiene que ver con ese abordaje de los pacientes con trastornos espectro autista? Cuando hablamos de Eh, esos desafíos, ¿cuáles serían esos desafíos a su juicio? a mi juicio, necesitamos mayores terapeutas, pero actualizados, actualizados. Necesitamos fonología actualizada. El niño, no todos los niños aprenden repitiendo. Yo llevo 3 años tratando que mi hijo repita. Al menos ya yo logré que mi hijo me diga May y mamá. May es mi apodo. Por lo menos me dice May y mamá. Y por lo menos tiene una comunicación, porque hay dos cosas. El fonólogo no solamente se dedica a enseñar a hablar, sino a enseñar a comunicar. Entonces tenemos que hacer una inversión en los terapeutas, tenemos que hacer una inversión en que los nutricionistas eh, se empapen más sobre que existen temas de los niños, que muchos tienen temas inflamatorios por el gluten y la cafeína. ¿Aló? Sí, Hola. Sí, me sí, escuchan, estoy disculpen. aquí. Eh, eh, Muchos de nuestros niños eh, se
que precisamente, ejemplo, Jeremy y otros jóvenes hemos comprobado que por medio de exámenes que son intolerantes al gluten y a la cafeína. Necesitamos nutricionistas que van en ese camino, que nos guíen cómo hacer una estructura alimenticia y cómo, porque al yo darme cuenta que este fue uno de los puntos que pude percibir, Jeremy empezó a mejorar conductualmente. Cuando empecé a retirar, porque claro, era la incomodidad que él tenía orgánicamente. Entonces necesitamos Claro. más especialistas en esta rama también, enfocados en que sea el autismo, en la parte pediátrica, que les brinden seminarios, congresos, porque los tenemos, sí tenemos nutricionistas, pero Sí. muchos no tienen, necesitamos La más. capacitación, exacto. Exacto. Sí, la capacitación en esa dirección. Y en cuanto a los desafíos en materia educativa para aprovechar los últimos 3 minutos que nos quedan. En el sistema educativo tenemos que trabajar muy fuerte, porque no se está haciendo la inclusión real y no se está dando un abordaje. El Instituto Panameño de Habilitaciones Especiales se nos está quedando corto, realmente ellos necesitan más presupuesto. Ellos hacen todo el esfuerzo y tenemos que respetar el trabajo que han hecho por tantos años, pero ellos, un ejemplo, Jeremy este año sí entra al IPE, pero ellos van a tener que dividir salón porque estamos hablando de niños que necesitan más abordaje por temas conductuales, por temas sensoriales, y estar 20 niños en un salón de clase no es Se fructífero hace para casi que ellos. imposible, claro. Exactamente, entonces necesitamos más, necesitamos que se amplíe más, que se haga una mayor inversión para el IPE y también que de verdad se haga un ente fiscalizador, que estas escuelas privadas que ponen en su matrícula inclusiva sean supervisadas, que si las adecuaciones curriculares se estén dando. Así Necesitamos es. esto y necesitamos que también las adecuaciones en el sector público se brinden, principalmente cuando el niño pasa de primaria a premedia, que al ser una condición que físicamente no es notable, lo consideran, no, él no tiene nada. Y algo, licenciada, antes que termine mi Sí. intervención, es que, Ujú. ok, en los estacionamientos por no ser una condición física, nosotros los padres no podemos usar este estacionamiento de personas con discapacidad, porque Correcto. como no son visibles, no, su hijo está Es- bien y su hijo puede caminar, pero sucede que ujú. de ese trayecto hay niños que hacen un tenido impulsivo que no puede tender a correr por ser escapista. Entonces, y también en el sector salud, llámese MINSA y Seguro Social, que tienen que a veces esperar largas filas porque no es no es una condición visualmente Visible. percibida. Exactamente. Exacto. Entonces, esa parte, es decir, no es poner una etiqueta, pero sí que cuando yo como madre diga, joven, mi hijo tiene autismo y yo Claro, necesito este funcionamiento, no es que me claro. vengan a multar cuando salgo. Bien, bien, el tiempo se nos agotó, licenciada Mayrelia Vidal, miembro del Grupo de Mamitas Azules de Panamá, pero volveremos a conversar de este tema que no se agota en una sola entrevista. Así Esperemos es. que avance la ley 467 y posteriormente hablaremos de la misma. Muchísimas Así gracias, que es. tenga una linda tarde. Se cuida. Muchas gracias por apoyarme. Bien, son las 4:30. Antes de irnos a la pausa, tenemos menciones con Más Móvil y sus 1000 megas de velocidad. Date más entretenimiento a tu casa. Contrátalo hoy en másmóvilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Tu primo habla inglés.